esta temporada número 11, a Vilma Ripoll. Vilma es una histórica dirigente de la izquierda argentina, es enfermera, es de santafesina, de Firmat, de mi querida Santa Fe, integra la conducción nacional del MST a través de MST Nueva Izquierda, porque cambió el nombre hace algunos años el partido, en realidad agregó, después me va a contar Vilma. En 1973 fue la primera presidenta del Centro de Estudiantes de Enfermería en la Universidad Nacional de Rosario. Estuvo exiliada en Colombia un largo tiempo. En el año 2000 fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también repitió en el año 2003. Como hace la izquierda, también dejó esa banca en ese periodo. Fue candidata a presidenta en el año 2007. Y también es una histórica defensora de los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Y viene muy bien para hablar con ella, porque además de ser defensora de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud, es una histórica dirigente en luchar contra las políticas neoliberales, en este caso contra el Fondo Monetario Internacional, que pasan los años, nos vemos, hablamos de los sobrinos, y seguimos teniendo al fondo. Hola Vilma, buen día, ¿cómo te va? Qué bueno, muchas gracias, bien. Es verdad. Lo único que nos damos cuenta, que pasan los años y seguimos hablando de lo mismo, parece que somos nosotros. Porque los que están en el Congreso, aún los que tienen más años, no, se creen que 21 acuerdos hubo con el fondo. Todos fueron un desastre. Y no explican por qué este va a ser distinto. Y fueron un desastre en serio, porque en el 2001... si hay que hablar de desastres, fue el Fondo Monetario el que provocó, bueno, el acuerdo con el fondo el que provocó el desastre que terminó con la caída de la Rúa y el desastre que vino hacia adelante. Bueno, por eso muchas veces uno no entiende cómo volvimos al fondo y por qué volvimos al fondo. Uno entiende, digamos, el desastre que fue el gobierno de Macri en las políticas económicas y que necesitaba financiación. Pero ¿por qué se tomó esa decisión? ¿Y por qué la gente, sobre todo la gente, porque nosotros los ciudadanos no hicimos nada para que eso no sucediera? Porque no hubo una revuelta popular más allá de que estuvo la izquierda en las calles. La gente mansita. Claro, porque lo que pasa es que hay un problema grave, que es que ellos le mienten diciéndole que es el fondo o la nada, o el fondo o nos hundimos. Y entonces, bueno, la gente dice, imagínate, estamos mal. No vamos a hacer que nos hundimos otra vez más, no. Y la verdad que es mentira, y entonces es muy importante que toda la gente sepa que no es así, que no es que es el fondo o la nada. Eso es lo que venden los que trabajan para el fondo, o sea, los políticos tradicionales que les viene bien hacer el acuerdo con el fondo y entonces sencillamente les manden plata y nos sometan y entreguemos soberanía y cada 3 meses vienen a revisarnos y con el riesgo de que ahora no quieren default. Pero mira, esta mañana Álvarez Agis dijo que en junio puede ser que caigamos en el default porque no va a haber cómo resolver el problema de los subsidios. Claro. Entonces es lo mismo, pero más tarde... O sea, vas a tener que pedir deuda para pagar los subsidios. Claro, entonces no entras en la cuenta que ellos te ponen, en la revisación cada 3 meses, quedás otra vez en la calle, quedás en la ruina. Y entonces, pero previo a eso van a ser 3 meses en donde van a pasar legislaciones terribles, donde van a atacar las jubilaciones, los salarios, el ajuste. Las jubilaciones que ya están atacadas. Claro, que ya se encargó Macri además al asumir, y Cristina y todos, y Alberto, de darle un saque de 160.000 millones de pesos cuando asumieron, y entonces quedaron en una situación terrible, y ahora van por más, y nos mienten, dicen no, pero vamos a discutir el tema de que sea optativo el tema de aumento de la edad jubilatoria. Y sí, ¿cómo no va a ser optativo si lo que te ponen del otro lado es ganar 30.000 pesos? Es que vamos a seguir trabajando, claro. Está claro. Yo tengo claro que cuando me jubile voy a seguir trabajando, claro. no me va a quedar otra. ¿Entendés? Entonces es todo dibujado y mentiroso. Entonces por eso creo que bueno, y en el medio se van a venir las tarifas. Mira, yo participé en la audiencia pública de electricidad. Sí. Yo les dije en la audiencia, ¿no?
no mientan. Como no te contestan ahí en el medio, ellos después hacen lo que quieren, es una tomada de pelo. Las audiencias son una tomada de pelo a la gente. Decime un poco esto, porque hice justamente esta introducción tuya con esta historia de lucha, porque uno dice, pasan los años, seguramente te acordás de esos primeros años cuando eras presidente del Centro de Estudiantes en la Universidad Nacional de Rosario, en la carrera de enfermería. Hoy tenemos un presidente en Chile que ha llegado a través de justamente de lo que vos hacías, ¿no? Ser la voz de los estudiantes. Pasan los años y ves a la clase dirigente que no ha avanzado, que de un 4% de pobreza cuando te tuviste que exiliar, hoy tenemos un 55%. ¿Te frustra internamente como mujer, como persona? ¿Qué te pasa? A mí me da más de energía para ir a pelear. Sí, okay. Sé, porque la verdad que no tenía ninguna confianza en ninguno de ellos. Y sé que uno tiene que ir a pelear en la calle, que estos problemas se resuelven en la calle, no se resuelven en otro lado. Porque vos explícame, en un país que tuvo una pandemia brutal como la nuestra, que tiene, ¿cuánto dijiste de pobreza? Casi 55. Bueno, pongamos, casi 55 de pobreza. Y que ahora se viene la guerra. Salió la guerra, pero digo se viene porque se vienen los resultados, las consecuencias económicas de que seamos un país que tiene nada más que recursos básicos, ¿no? Cereales, petróleo. Entonces que vamos a tener que tener una situación de desastre, como con ese cuadro que te acabo de decir. ¿Por qué no le dijeron al fondo, mirá, estamos jodidos, venimos de esta situación, estamos en esta y ahora se nos viene la otra? ¿O qué? ¿Necesitaban que se venga para saber que se iba a venir? ¿Por qué no le dijeron, no podemos ahora? Pero vos fíjate ahí, cuando uno hace un análisis político, o sea, vos sabés que a mí no me gusta caerle en nombres a nadie porque no es mi estilo, no soy así, pero realmente hay una realidad, digamos, la oposición le vota ahora la ley al gobierno, porque obviamente la oposición es parte del endeudamiento. En el gobierno también los tenés a Sergio Massa, que había arreglado con los holdout, que era el primero que estaba en la Embajada de Estados Unidos para ver cómo iban a arreglar. Entonces, uno no hace nombres propios o no quiere hacer nombres propios, pero cuando ves el total de la foto, vos decís, los que llegan al Congreso son el sistema, y si son el sistema, y van a querer arreglar con el fondo, no les queda otra. Claro, pero entonces cuando vos le vas a discutir el cuadro que hubiese indicado que era la oportunidad para decirle que no podíamos pagar y hacer un default soberano, como decimos en la izquierda, ellos te dicen que sos irresponsable. Claro. Bueno. Eso es lo que te dicen, que te caes del mundo, que no vas a tener ni siquiera internet. Claro, y que además te dicen que te caes del mundo y que entonces te aislás de una manera, y yo digo, ¿de qué te aislás? ¿De qué te van a venir si todo lo que no conseguís con plata no lo conseguís? Y si lo único que va a ingresar es plata para pagar. Todo lo que va a venir es plata para pagar, dólares, ¿va? Para que ahora son 5.000 millones no más que le agregan al préstamo que pidió Macri para tener plata de reservas, porque estamos fundidos, tocamos fondo. Pero piensan juntar para pagar, y entonces ¿de dónde van a juntar? Van a hacer del déficit fiscal, van a hacer una reforma con los salarios, por más que digan que no va a haber reforma laboral, ya están discutiendo el tema de la productividad, como le hicieron a Toyota, sí. La productividad y además el crecimiento, relacionar los salarios con el crecimiento, no con la inflación. Claro. ¿Cuánto vamos a crecer? Sí, 10, ponele que fue el año pasado. ¿Entendés? Y tuviste una inflación de 50, 60. 60. Entonces mienten, porque dicen no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma jubilatoria. No, a lo mejor no sacan la ley porque no se la pueden bancar, porque dicen reforma laboral y ahí sí se van a tener que bancar un lío bárbaro. Pero esto es eso, ya están reunidos para hacer lo de la productividad. Bueno, es raro esto que vos nombrás, que la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la mayoría de las centrales obreras no hayan estado en la calle junto a ustedes, la izquierda tradicional, en la lucha contra el Fondo Monetario Internacional, porque de última, a nivel simbólico, ¿cómo los trabajadores no van a estar en la calle para decirle no al fondo? Por más que después arregles algo, ¿cómo no vas a estar en la calle? Está en la sociedad que tienen con el gobierno, que ni se ponen colorados.
van y aplauden de los balcones, como hicieron el otro día, y sin embargo no se ponen colorados. La gente, viste, hay una situación que están tan entregados los dirigentes sindicales que hace mucho que no salen a la calle, no solo ahora y por esto. Pasó de todo y ellos no están con la salud. Bueno, eso lo sabes de primera mano. Claro, que a las trabajadoras de la salud, a los enfermeros, que no les pagaron ni lo que le habían propuesto, que están debajo de la línea de pobreza en los salarios, que son los que pusieron el cuerpo en la pandemia y se murieron un montón. Pues todo eso, y los tipos no les importa. Entonces yo creo que ya está en la entrega, que tenemos que dar, que salir a la calle y las veces que sea necesario. Ahora, esta semana ya es too much, porque van a salir los desocupados mañana, pasado, y el jueves vamos todos. O sea, todos los días todos. ¿Por qué? Porque a los desocupados, ¿qué le dicen? Que tienen que ver, porque el fondo va a venir a controlar las medidas sociales que se tomen. Déjame preguntarte, digamos, parte de las cosas que dicen cuando ustedes hacen esta propuesta desde la izquierda es cómo salís. Es decir, ¿cómo haces para salir, para pagar ese ajuste que supuestamente tenés que hacer porque hay deuda, porque hay que pagarle al fondo, y además la deuda social? ¿Cómo salís? ¿Hay que reestructurar el sistema político? ¿Hay que dejar de gastar en el sistema político? ¿Estás de acuerdo con esa palabra casta que usan desde los liberales? Contame un poco o diferenciarte respecto a eso. Son una casta, tienen razón. Solo que ellos consideran que solo con el recorte de salarios que se le puede hacer a salarios, beneficios, viajes, todo eso que se les puede hacer a los diputados, se sale de este problema. Okay. Y es para no hablar de lo que hay que hablar, porque los liberales, ¿qué proponen? Que el mercado regule todo y que vamos, no importa. Y nosotros creemos que no, que el problema central... es decir, ustedes creen en el Estado, cosa que los liberales no. Claro, si vos ahora tenés un Estado que podría estar produciendo barcos y tendría reactivado a fondo el astillero Río Santiago, si podría tener produciendo aviones a la fábrica militar de aviones de Córdoba, que siempre fue una referencia, porque nosotros los aviones que hicimos la última tanda se los llevó Brasil, los transformó en aviones comerciales y nos los vendió a nosotros. Entonces, si vos tenés la posibilidad de hacer autos y no importa, porque el problema central es que si la parte que tenés para importar o la producís acá que tenés condiciones, o comprás, tercerizás comprando. En el medio de las guerras se compran las armas, se compra todo. ¿Con qué? Con plata. Si nosotros no le pagamos al fondo y ponemos a producir, haciendo producir nuestra industria, generando, porque ahora te dicen no, porque no van a venir capitales. ¿Y qué capitales traen? Estaban viniendo igual, ¿no? ¿Qué capitales vienen para producir industria y para trabajo? Ninguno. Vienen para saquear los golondrinas, la amiga minería, claro. O vienen para meter plata en la bicicleta financiera. Exacto. Entonces, Exacto. No, nada de eso se va a perder y nada de eso nos va a perjudicar. Acá el problema es que si vos la plata que vos le tendrías que pagar, estos 10.000 millones de dólares que le pagaron anticipadamente porque demoraban la negociación, vos los invertís en un plan de viviendas populares, eso da trabajo, eso reactiva toda la industria, porque la industria del... Pero eso lo podés hacer en pesos sin financiamiento en dólares, que es la pregunta que te hacen. ¿Se puede hacer? Claro, porque porque los ladrillos y todo eso, ¿qué dólares necesitas para hacerlo? Okay. No necesitas. O sea, es una mentira lo que... Todo es una mentira preparada para que vos digas, y sí, no se puede, ¿viste? Están entregados. Es una cosa que dan vergüenza ajena. ¿Cómo mienten y cómo hacen cómo componen un verso para que la gente diga, y sí, no hay otra? Vilma, no dejemos pasar las escenas que se vieron en el Congreso, porque después nos van a decir, no le preguntaste. No, pregunta. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó
el Congreso apedreado, por qué terminó el Congreso pintado, el despacho de la vicepresidenta con los vidrios rotos. ¿Qué pasó? Es que queríamos darle un argumento a Cristina. No, mentira. ¿No? ¿Te podés imaginar que no pongas eso? No, claro, sacalo del graf. Del graf, no. Es que queríamos, la verdad, nosotros fuimos y nos pusimos de acuerdo, nosotros éramos 200 organizaciones, sí, junto con el Frente de Izquierda, que habíamos hecho ya 2 manifestaciones y nos pusimos de acuerdo con el criterio. El criterio era ir a la plaza. Ustedes estaban del lado de Entre Ríos. Claro, acá, no, del lado de Rivadavia. Del lado de Rivadavia. Lado contrario donde sucedieron los hechos. Estábamos muy lejos de los hechos. Porque nosotros estábamos todos de este lado y para atrás y para el lado de Corrientes. Las organizaciones que habíamos acá convocado. Estaba Barrio de Pie, acá enfrente también. Claro. Sí. Entonces, nosotros habíamos acordado no generar ninguna situación que provoque una represión agregada, si querés. Aparecieron estos grupos, hicieron la de ellos. Y para nosotros está mal que hagan la de ellos. ¿Pero qué son, infiltrados? O sea, eso es lo que uno se pregunta. A ver, ¿quiénes son? Nosotros no sabemos. ¿Quiénes son? No sabemos si son infiltrados o no, porque sabés que había como 15 encapuchados. No sé quién está debajo de la capucha. Pero hacen la de ellos. Y hay algunos grupos... ¿Y por qué el gobierno? Eso es una pregunta que la verdad que es de manual. ¿Por qué no investiga el gobierno? Claro, ¿por qué no investiga? ¿Y por qué no mandó, si supuestamente estaba pasando lo que ahora todos decimos, 30 minutos tardó la policía en correr a estos violentos? No, es más, no pusieron vallas y no pusieron policías, nada. No había, después apareció ese sector de la policía. Acordaron con la ciudad que cualquier problema venía a la ciudad y todo, porque ¿qué querían? Decir que nosotros éramos los violentos. Una manga de violentos irresponsables. Entonces por eso nos dejaron sin vallas, sin... Bueno, por eso yo creo que no daba para reprimir y repudiamos la represión, pero la verdad... nos parece que son funcionales a lo que ellos quieren, esos sectores. Si son infiltrados, el gobierno tendría que decir si son o no son. Desde el MST está claro que, digamos, esa violencia también la condenan, porque si no después dicen, no, la izquierda no condena la violencia contra las instituciones. No, pero la condena, yo te voy a decir, la violencia que condenamos es la que va a provocar el acuerdo que se estaba haciendo adentro. No compartimos lo que hacen estos sectores, por supuesto, pero no combatimos, eso nos preguntan ustedes, la violencia es la que están votando ahí adentro, porque de verdad vamos a un país invivible, y es consciente, porque ellos todos saben, porque todos son los mismos, como vos decías recién, todos estuvieron en los gobiernos anteriores donde haciendo la misma política se produjeron los desastres que se van a terminar de producir en un país que tiene esta pobreza, en un país que tiene problemas, los sectores sociales que van a ir y se van a movilizar mañana y van a hacer acampe y después se movilizan el miércoles. Va a ser frente al Congreso esto, ¿no? ¿Y en la 9 de julio o va a ser Van a ir frente a Desarrollo Social. A Desarrollo Social, ok. Sí, por la 9 de julio. Pero sí que te digo que nos debían comida en los comedores. ¿Me entiendes? Nos debían 7 toneladas, este gobierno, nacional y popular, 7 toneladas de comida, nos mandaron 7 toneladas de polenta, sin ni siquiera una cajita de tomate, para decirte que por lo menos vos decís, bueno, hago eso. No, nada. Entonces, es una falta de respeto. Y eso sin acordar con el fondo. Entonces, la verdad, nosotros nos tenemos que preparar para algo peor, claro. Para una guerra. No, yo quería hacer una pregunta con lo que venías hablando anteriormente. ¿Por qué en años anteriores la gente se movilizaba más y luchaba en contra de estos acuerdos? ¿Qué opinión tenés sobre qué le pasa a las personas que los veía a la gente que estaba manifestando como locos, porque pasabas y decían, mira estos loquitos de siempre? O sea, ¿qué opinión tenés con la gente que no hace nada? O sea, nos están metiendo la mano en el bolsillo claramente y que no hace nada, no manifiesta. No digo que esté bien romper, pero tranquilamente se puede hacer una manifestación como la que hicieron ustedes, pero autoconvocados. No, que es parte de la tradición de la dirección política y sindical, porque nadie convoca. Entonces, en el 2017, cuando fuimos a la Plaza Congreso por el tema de los jubilados, ahí habían convocado
sectores del PJ, sectores de sindicales, todos esos ahora están borrados, están en silencio y la dirección sindical está traicionando de una manera casi te diría nunca vista, porque de verdad estuvimos en la pandemia, loco, no fueron nunca, Daer nunca fue a un hospital a hacerle un homenaje a las enfermeras muertas, ¿entendés? De ahí en adelante lo que quieras. No quiero dejar pasar, estamos hablando mucho del gobierno nacional, pero fuiste legisladora de la ciudad, vivís la ciudad de Buenos Aires, la caminas, sabés el mundo de lo que es la salud, lo entendés, lo vivís, lo palpás. ¿Cómo ves el manejo de la ciudad de Buenos Aires en estos años? Porque muy posiblemente el próximo presidente de la nación sea el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Cómo lo ves? Y eso si lo traspolamos a tal vez Larreta, presidente 2023. Yo creo que la muestra de que va a ser lo mismo es que lo que hizo con las enfermeras. Las enfermeras están dentro de los convenios como administrativas. Sí, sabía. Entonces le pidieron que querían el pase a la carrera. Y se lo pidieron en el medio, vino la pandemia, ¿me entendés? De hecho, se lo habían prometido a la izquierda, si yo mal no recuerdo, a Gabriel Solano, que iban a hacer esa modificación y nunca la hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque la burocracia sindical, SUTECBA, le pide que no quiere que hagan eso porque se pierden una cantidad de afiliados importantes que son las enfermeras. Y además, como el pase a la carrera significa una inversión, porque es más salario, es menos hora de trabajo y más salario, entonces era una inversión importante que tiene que hacer. Bueno, no lo hacen, ¿entendés? No lo hacen y no lo van a hacer, salvo que, mirá que hicieron muchas cosas las enfermeras para reclamar. No lo hacen. Entonces yo creo que muestra qué opina de la salud, ¿entendés? Porque si al personal esencial que atiende a tus pacientes de la ciudad o de la provincia porque vienen, vos no le haces un reconocimiento a esas características y por cumplir con la burocracia sindical te limitás las posibilidades, bueno, te muestra lo que va a hacer hacia adelante, por más que se haga más democrático que Patricia Bullrich. Más democrático que Patricia Bullrich es cualquiera. Entonces, si esa es la medida, hay que prepararse para si viene de presidente. Siempre les hago la misma pregunta, pero te la tengo que hacer. ¿La izquierda va a ir unida de cara al 2023 para fortalecerlos, para tener más cantidad de votos, para tener más representación en el Congreso? ¿Cómo vienen dialogando eso? No, estamos trabajando ahora unidos en todo este proceso, el de las elecciones, el de las elecciones estudiantiles, y en muchos lados en las elecciones sindicales avanzamos, porque antes no había esa unidad en las elecciones sindicales, ahora vamos juntos en las elecciones de SUTEBA. Bueno, el tema es que nosotros creemos desde el MST que es que para postularnos en serio y disputar en serio tenemos que ampliar. No puede ser que seamos los 4 partidos y algunos grupos menores. Tenemos que ampliar. De las 200 organizaciones con las que nos movilizamos en estos días, tenemos que tener una política activa para facilitarle el ingreso al Frente de Izquierda, pero no un ingreso formal. Tiene que ser un ingreso que tengan una representación, un lugar de disputa, que sea un, digamos, atractivo, que participen, porque si no, quedamos siempre con 3, 4 diputados y no va, porque la oportunidad es para más. Yo creo, y por lo que veo y por lo que vivo, que la oportunidad es para más. Entonces ese sí es un debate que tenemos, porque nosotros creemos que los sectores, el resto de los sectores están muy cerrados a esa participación, aquellos son los referentes. Ahí se me viene una pregunta que ahora la veo a Cele Fierro, por ejemplo, dirigente del espacio, como joven, ¿no? Encarando las últimas elecciones. ¿Crees que esa es una discusión más de, digamos, no quiero decir de los grandes, pero de la izquierda más tradicional o más conservadora de los últimos años, y tal vez la juventud ve de otra manera esa unidad que de a poco se va encaminando a cerrarse? No, yo creo que nosotros la propusimos a Cele porque opinamos que hay que renovar, porque de verdad creemos que es una necesidad, que
yo sigo siendo referente, pero creemos que hay que renovar, que hay que renovar la figura y que hay que empalmar con la juventud. Claro, porque totalmente. de verdad, un partido que no se propone trabajar cerca y con figuras y con señales de la juventud, está al horno, para decírtelo de alguna manera. Está destinado a morir rápido. Bien. Entonces, para nosotros eso es una señal, lo de Cele y las otras compañeras que tenemos de referentes en el interior, que son toda una camada de compañeras nuevas, jóvenes, combativas, luchadoras. Entonces, pero no es por ese lado solamente, ¿eh? El debate que nosotros tenemos tiene que ver con todos los sectores, sean quienes sean, si comparten el programa. Bien. Nosotros tenemos un programa común, un programa que responde a lo que tendríamos que hacer ahora cuando venga el Fondo Monetario si ganáramos la pelea del default que proponemos nosotros. Tiene que ver con otras medidas que están en el programa. Si vos tenés que parar la fuga de capital, entonces tenés que terminar con la banca privada. Si no, estás al horno porque sigue la fuga de capitales. Tenés que manejar el comercio exterior. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Que si los 5 grandes productores cerealeros que son... Patel, ese es el único nacional. Claro. Todos los demás son multinacionales. Exacto. Que producen semillas transgénicas, que traen el desastre que se produce en el campo. Si ellos son los que manejan, dibujan y se la llevan y la sacan para afuera y hacen lo que van a hacer ahora, que es ponernos los precios del exterior a los productos nacionales. Entonces no podemos sobrevivir con una situación así. Entonces, tendríamos que nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio exterior y a partir de ese manejo de lo esencial, empezar a disputar con el Fondo Monetario. Perfecto. Esa es una de las propuestas. Por eso, pero eso es parte de nuestro programa. Entonces, si tenemos el programa para responder a los problemas esenciales, incluido la burocracia sindical, incluido es decir, todos los problemas que estamos enfrentando ahora, si tenemos esas salidas, tenemos un programa amplio que nos puede permitir que si compartimos el programa, le demos un lugar a esos sectores para que se sientan que no trabajan para nosotros, que nosotros le proponemos que se integren y que esa posibilidad nos dé que seamos de verdad grandes. Andy, la última le dejamos. Sí, no, una la cortita, que algo que vengo escuchando desde que tengo uso de razón, básicamente, que todos los gobiernos dicen, estamos yendo a buscar inversiones. ¿Por qué crees, o cuál es la falla de todos los gobiernos, que siempre las inversiones, las pocas que vienen, siempre están referidas al agro y Argentina tiene tanta extensión, quizás para diversificar su producción y demás? Digo, tecnología, ciencia, como está pasando en Europa y en diferentes países, que eso hace crecer. ¿Cuál es el error que tienen estos gobiernos, según vos, que siempre recaemos a lo mismo, al campo, cosas que ya cansan un poco, ¿no? Sí. Yo creo que ellos no tienen la política del desarrollo del país como un país independiente. Por eso entregan todo lo que le pide entregan. Porque si vos ves el tema del astillero Río Santiago, estamos pagando a una empresa multinacional los fletes. Ahora ni siquiera estamos viajando porque la baja del Paraná hace que se enclaven los barcos y entonces tenemos que ir a llevarlos hasta Uruguay, hasta Paraguay para que vayan por otro lado, un desastre. Pero si vos producís barcos cerealeros, barcos petroleros que el astillero está en condiciones de producir, dejamos de pagar los fletes, que son millonarios a las empresas multinacionales, terminamos con ese negociado que hay, que quedó a la luz con la renovación que hubo hace poco tiempo del traslado de los barcos del negocio que hay entre los países vecinos y el nuestro cuando salen los barcos. Entonces ellos terminan de ganar, entonces no quieren. Entonces no avanzamos en eso. Están todos involucrados y no quieren un país independiente, quieren un país que tenga que ver con los negocios de ellos. Entonces no van a hacer el gran negocio ahora es la megaminería. Claro. Y el petróleo sacado en vaca muerta. Y el litio. Y ahora van a entregar el litio. Y ahora van a entregar. Entonces,
todo quieren entregar. Entonces, ¿quién le sale al cruce? La gente. Nosotros tenemos la red ecosocialista que está movilizaciones todos los días, porque le frenamos nosotros solos, no, con el pueblo de Chubut, la mega minería en Chubut, tuvieron que retroceder. Ahora vamos acordar contra el petróleo offshore en Mar del Plata, claro, que van a van a liquidar a Mar del Plata como un lugar de turismo para hacer un saqueo de petróleo, porque ¿cómo hacen? Hacen declaración jurada en boca de pozo, en boca de mina, sin presencia del Estado, chorean. Y eso siempre pasó con la minería. Yo me acuerdo en la década del 90, cuando se decía que el oro venía a través de un caño que venía del oeste hacia el puerto de Rosario, y claramente no se declaraba la cantidad de oro que salía líquido firmado en la década del 90. Claro, y lo mismo hacen con los cereales. Cuando van a salir, ¿cuánto salen? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto compraron? Todo eso lo manejan las 5 empresas. Entonces el Estado no moja ahí. Entonces, y me hiciste acordar, porque sabés que estuve en Salta ahora este verano, y me decían, no, los chinos van a traer el tren, que va a ir por la quebrada Humahuaca. Entonces yo decía, los chinos van a traer el tren. Obviamente yo pensaba, no hay un tren de Rosario a Buenos Aires, van a traer un tren a la quebrada Humahuaca, pero no importa, tema aparte. ¿Te acordabas de Menem cuando decía que íbamos a hacer un avión que... a la estratosfera? Los chinos van a traer el tren, me decían. Entonces, digo, qué bien. ¿Y qué le prometieron a cambio los chinos de traer el tren? Dice, no, le dieron la extracción de litio. Claro, exactamente. Entonces, Jujuy firmó la extracción de litio, el gobierno de la provincia de Jujuy con el gobierno nacional, y a cambio los chinos van a hacer un tren para el 2030, que supuestamente va a ser turístico, para la quebrada de Humahuaca. Claro. ¿Será verdad? ¿No será verdad? No, pero me hiciste acordar de esto. El cambio del litio por el tren, ¿te imaginas? Es un negocio fabuloso para los chinos. Para los chinos. Acá, ¿quiénes son los que además mojan en el tema? Los que hicieron el acuerdo. Lo mismo pasa con los megacanjes, con todos esos procedimientos que hacen ligados al tema de la deuda. Los que ganan son los bancos y los negociadores, además. ¿Me entendés? Y nosotros perdemos siempre. Y no es que el país no tenga condiciones. El país le sobra mano de obra. Podríamos hacer los medicamentos. Claro. ¿Entendés? Tenemos laboratorios en todas las provincias. Entonces, ¿por qué no? Porque trabajan para los laboratorios. Es sencillo el tema. Trabajan para los laboratorios, para las grandes multinacionales. Ellos, cuando va uno de ellos y hace adentro del Congreso hacer rosca, es para eso. Ellos todos quedan de intermediarios y el intermediario recibe su parte y así es. Entonces eso no va más. Ellos no se dan cuenta que la gente está podrida. Sí, claro que está podrida y que cualquier día de estos no va a ser quizás por una convocatoria de izquierda, va a ser como fue en el 2001, que se pudrió por una medida, la gente se pudrió porque le sacaron la plata de las de las cuentas de los bancos. Entonces, basta, va a decir basta y se pudre. Y después entonces se horrorizan. No, eso es lo que vuelve a pasar. Cayó Alfonsín con el primer acuerdo que hicieron de la democracia, porque el primero lo había hecho la dictadura, bueno, lo hizo y se pudrió, se produjo una devaluación brutal, una inflación incontrolada, y cayó Alfonsín, y así van a ser todos, lo saben, pero están tan entregados que vuelven y juegan y quieren convencernos de que haciendo exactamente lo mismo que hicieron 21 veces ya, va a salir distinto. Vilma, gracias por estar siempre en el arranque. No, muchas gracias, mucha suerte, que los sigan premiando. Para mí es una alegría, los quiero mucho y bueno. Y lo sabemos y te lo agradecemos de corazón. No, gracias. Gracias, Vilma. Vilma Ripoll en la mañana del arranque. Y ahora...